Invasión a Polonia. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexionarse al territorio polaco. Esta operación fue llamada Caso Blanco. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. Utilizaron la técnica llamada Blitzkrieg, que significa guerra relámpago. La caída de Polonia sería acelerada por la posterior invasión por la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia de ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. Crisis de 1929. Antes de la crisis, existió una gran publicidad consumista, un derroche de dinero. Todos se vuelven corredores de bolsa sin ninguna experiencia y sin ningún conocimiento. Los créditos, préstamos y acciones se les daban a cualquier persona, sin antes no haber realizado un estudio previo en cuanto a la economía de la persona. Durante la crisis de 1929 surgió la caída de la bolsa de valor. Los bonos de libertad, préstamos y créditos pierden su valor y por ende la gente pierde su dinero. Las personas venden desesperadamente sus acciones y surge el desempleo y la pobreza. Tratado de Versalles. Humillación de parte de Estados Unidos a Alemania. Alemania se sentía traicionada y engañada. Resentimiento por parte de los derrotados en la Primera Guerra Mundial. Nacen 4 tipos de estados totalitarios. En Alemania Hitler, el nazismo y el fascismo. En Italia Mussolini y el fascismo. En Rusia Stalin y el socialismo o estalinismo. En Japón el emperador Hirohito en el militarismo. Entre las características de estos estados totalitarios se encuentra que cada uno de ellos está a favor del trabajo forzado e inhumano a cambio de producción, crecimiento y desarrollo de sus países. Todo lo realizan con cautela, detestan el capitalismo. Los líderes son venerados por el pueblo. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, todos los líderes surgen a partir de las necesidades del pueblo. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, a partir de la invasión de Alemania que llevó a cabo en el territorio polaco. La Liga de las Naciones, formada principalmente por Gran Bretaña y Francia, habían acordado con los alemanes la no invasión de Polonia, pero Hitler vulneró ese acuerdo en 1939, iniciando entonces la Segunda Guerra Mundial. Además, en la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial surgió el ataque a Pearl Harbor. Fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Hawái. Este ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio de Japón estaba planeando realizar en el suroeste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. El cerco sobre Berlín comenzaba a estrecharse, mientras además el Führer se iba quedando sin aliados. Italia, la más débil de sus aliados, se rindió el 2 de mayo de 1945 y el propio Hitler, incapaz de enfrentarse a un fracaso que él jamás permitió en ninguno de sus generales, optó por suicidarse junto a su compañera Eva Braun. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que forzó la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. 105.000 y 120.000 personas murieron y unas 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional frente a los aliados, haciéndose formar el 2 de septiembre con la firma del acta de capitulación.
Con la rendición de Japón concluyó la Guerra del Pacífico y por tanto la Segunda Guerra Mundial. Bipolaridad mundial. Se dio en un lapso de 1945 a 1991, donde existió una tensión entre los bloques de comunismo y capitalismo de la Unión Soviética y Estados Unidos, donde hubieron transformaciones económicas, militares, sociales, demográficas y políticos. Además, aún en la actualidad, existen gastos de armas o carrera de armamentos, donde existe una oposición casi unánime. La bipolaridad por imposición de puntos militares demográficos para hacer ver sus puntos de vista. Además, se dio el surgimiento de la Guerra Fría, donde no se enfrentaron directamente con conflictos armados, sino que diplomáticos. También existieron diversas problemáticas, como la crisis de los cohetes atómicos en Cuba, donde Cuba solicitó armamento para defenderse de Estados Unidos, el problema se arregló por un tratado secreto. Además, la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, que actualmente todavía están en conflicto. También la guerra en Vietnam, en 1964 y 1975, donde existieron múltiples torturas y sufrimiento por los ciudadanos. El nuevo orden económico mundial a nivel internacional, tras la Segunda Guerra Mundial, tenía bases de fundamento, las cuales se daba una economía creciente globalizada. En 1945 existía el convencimiento de que solo un decidido impulso a favor de la cooperación económica a nivel internacional podría sacar al mundo de ese problema del cual estaba pasándose y del abismo en el cual se había sumido la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, asumiendo el liderazgo gracias a economía estable, gracias a la industrialización. La descolonización, tanto para África como para Asia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Liberia, Egipto y Sudáfrica eran independientes. En 1951, Libia se independiza de Italia. Entre 1956 y 1957 se inició la descolonización, donde muchos sectores se independizaron. Pero, entre 1958 y 1960, 18 países se independizaron. Durante la década de los 60, el aumento de la libertad en África y en Asia aumentó, y así siguieron las colonias portuguesas. La colonización en estos sectores se dieron principalmente por la superioridad racial, gran cantidad de riqueza natural y la creación de la ONU. La actual Organización de Naciones Unidas fue fundada en 1945, el 24 de octubre, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo lo único que quería era encontrar la paz. Se estableció con una idea central de crear un organismo capaz de velar por las amistades globales, intereses sociales, los derechos humanos y todo bienestar del pueblo. Para esto, 51 países alrededor del mundo se reunieron en San Francisco ese año a firmar un documento. Tal documento era una carta creando una nueva Organización de Naciones Unidas.